Hola a todos, le agradecemos a Dios esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos en este video para comentar las lecturas de la misa del próximo domingo. Este próximo domingo será ya el domingo número 30 del tiempo ordinario. En este domingo, Dios nuestro Señor nos quiere invitar a reflexionar acerca de los mandamientos, acerca de su ley. Todos ustedes tendrán en su casa una Biblia. En esta Biblia, especialmente en los primeros libros de la Biblia, nos encontramos todas esas normas que Dios le dio al pueblo de Israel. Todo aquello que el Señor esperaba de su pueblo. Se llegan a contar, me parece que son 613 diferentes mandamientos que tenían que cumplir los judíos para considerarse como buenos cumplidores de la ley. Y hoy los católicos, tomando la Biblia como base, hemos creado el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí, en este Catecismo, el Papa Juan Pablo II quiso resumir todas las enseñanzas de la Iglesia, todo lo que Dios nuestro Señor quería que creyéramos, que hiciéramos y cómo celebrar nuestra fe. Pero como pueden ver, sea en la Biblia como en el Catecismo, pues son cantidad de normas que tenemos que leer y conocer. Los fariseos en este día le preguntarán a Jesús cuál de todos estos mandamientos es el más importante. Vamos a ver qué nos dicen las lecturas del día de hoy. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo y comienza diciendo: estas son las normas que el Señor dio a Moisés. Estas son las normas que el Señor, cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios, Dios le iba diciendo todo lo que esperaba y luego Moisés lo comunicaba. ¿Cómo comienzan estas normas? Le dice Dios a Moisés: no maltratarás al extranjero ni lo oprimirás. No maltratarás a las personas que no son como tú, no son de tu pueblo. Y más adelante dice: no harás daño a la viuda ni al huérfano. Y luego dice: al pobre que vive a tu lado no te comportarás con él como un usurero. No vas a exigir al pobre lo que no te puede dar. Y así continúa diciendo todas las normas de cómo el judío tenía que relacionarse con los demás. Termina la lectura del día de hoy con una frase muy importante. Dice Dios: y si él me invoca, si el pobre me invoca, yo lo escucharé, porque soy compasivo. Dios escucha la voz del pobre que aclama a él. Por eso, hoy en el Salmo responsorial, del Salmo 17, escucharemos que dice: yo te amo, Señor, mi fortaleza. Cuando acudimos a Dios, Dios nos responde, Dios nos escucha. Y le decimos: Señor, tú eres mi fuerza, mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Eso es Dios para cada uno de nosotros. Y por eso no tenemos que tener nunca miedo de acudir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre escucha al pobre que lo llama, que le habla, que le pide lo que necesita. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Continuamos la lectura de la semana anterior y San Pablo les dice a los tesalonicenses que él, cuando estuvo con ellos, cumplía la voluntad de Dios y ellos han querido imitar a Pablo y han querido imitar a Jesucristo. Y este es el ejemplo que nos queda también a nosotros: imitar a Jesucristo, seguir lo que Jesús nos pide. El Evangelio está tomado del Evangelio según San Mateo. Continúa también el Evangelio de la semana anterior. ¿Se acuerdan que llegaron los saduceos a preguntarles si tenían que pagar o no el tributo al César? Pues ahora son los fariseos, otra de las sectas que había ahí en tiempos de Jesús, los que llegan a poner a prueba a Jesús. Y le pregunta uno de los maestros, uno de los doctores de la ley, le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús, conociendo el corazón de ellos, les dice con sencillez: el mandamiento más grande es este: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y antes de que el doctor de la ley le pudiera decir algo, Jesús le dice: y el segundo mandamiento es semejante a este. Es decir, hay otro mandamiento como el primero. ¿Cuál es este mandamiento? Amar al prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos, dice Jesús, están resumidas toda la ley y los profetas. Todas esas normas, esos mandamientos que tenemos que cumplir, se resumen en estos dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y la pregunta para nosotros es: ¿cómo estamos viviendo este amor? O si quieren más fácil, ¿cómo podemos vivirlo? Bueno,
amando al prójimo, amamos también a Dios. Todo lo que hacemos con los demás tiene que ser reflejo del Señor que llevamos en nuestro corazón. Cuando recibimos la vida de gracia en el bautismo, o cada vez que la recuperamos con la confesión y que la alimentamos con la comunión, estamos haciendo que Dios crezca en nuestro corazón y se tiene que notar en nuestro trato con los demás. Dirá San Juan en su carta: nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien sí ve. No podemos decir que amamos a Dios si saliendo de la iglesia criticamos a los demás. No podemos decir que amamos a Dios si alguien nos necesita y no estamos ahí para ayudarlo. No podemos amar a Dios si mentimos en nuestras palabras y no somos honrados con los otros. El mandamiento de la caridad, ya lo saben, es no hacerle a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Pero en el Evangelio Jesucristo nos dice, incluso aunque no sea correspondido tu amor, no debes tú dejar de amar al otro. El ponerle otra mejilla, el amar al enemigo, el perdonar desde la cruz a los que te están crucificando. Ahí se demuestra el verdadero amor. Amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, verte en el otro. Ver tu cara en la persona que te necesita y hacer con el otro como te gustaría que hicieran contigo. Y ese es el mensaje que Dios nos quiere dar en este domingo. Es un mensaje muy sencillo. Amar a Dios amando al prójimo. Amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas, es amar al prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Empezando por los que están más cerca de ti, por esas personas que Dios te ha dado a tu lado, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, las personas que trabajan contigo en el trabajo, las personas con quienes te relacionas cada día, la persona que te atiende en el súper, el policía que cuida el tráfico, el señor que pide dinero en un semáforo. Ese es tu prójimo y ese es el que tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude a descubrirlo en todas las personas, especialmente en los más necesitados. Pidámosle a Dios que nos ayude a ver siempre con ojos de fe, a no quedarnos en las apariencias. Acuérdense, Dios le gusta jugar al escondite. Y así que cuando una persona se acerca a ti a pedirte algo, tú te das cuenta que alguien te necesita, puedes decirle: ya sé quién eres Dios escondido en mi hermano, en mi papá, en mi mamá, en esa persona que acude a ti, a quien vas a ayudar. Y ahí está, Dios nuestro Señor te lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando el pobre acude al Señor, Él lo escucha. Dios te conoce todos tus caminos, conoce todas tus acciones y todo te es tomado en cuenta. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, que tenía clarísimo este mensaje de Jesucristo, la prontitud para ir a servir a quien más la necesitaba, ¿verdad? Pidámosle a María que nos ayude a cumplir con estos dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Como tarea para esta semana, y dado que estamos terminando el mes de octubre, les invito a rezar el rosario. Pidamos por las personas más necesitadas. Ofrezcan este rosario por aquella persona que más necesite su oración en este momento. Me despido como siempre, pidiéndole a Dios nuestro Señor que los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y asegurándoles a todos que los llevo presentes siempre en mis oraciones. Hasta la próxima semana.